Avanzamos finalmente hacia los instrumentos de evaluación. Estos nos sitúan ante los documentos de toma de información que servirán para verificar en qué medida se está progresando o qué logros está alcanzando nuestro alumnado. También en esta ocasión las alternativas son varias. Así podemos hacer uso complementario de instrumentos con un distinto grado de formalización, como el inventario de conocimientos y estudios previos, las bases de orientación, los registros anecdóticos, los diarios de campo, las listas de control, las escalas de estimación que pueden tener un carácter descriptivo, numérico, gráfico. Y en esta ocasión tampoco agotamos el universo de posibilidades. A estos instrumentos puedes sumar otros. Vayamos con el primero de ellos, el inventario de conocimientos y estudios previos, o KPSI, tomando como referencia el acrónimo de su nombre en inglés. Se trata en este caso de un cuestionario de autoevaluación que recoge la percepción que el alumnado tiene en relación con su grado de aprendizaje en relación con diferentes saberes, asociados a veces a conceptos, otras veces a procedimientos y en otras ocasiones a actitudes y valores. ¿Cuándo lo utilizamos? Fundamentalmente en evaluación diagnóstica. Ahora bien, también podemos utilizarlo para que el alumnado en un proceso o en un momento, de evaluación sumativa verifique en qué medida ha experimentado progresos en su aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo. Este tendría que ver con la evaluación diagnóstica en relación con el uso de mapas. ¿Qué sabemos sobre el tema? Y podemos plantear interrogantes del tipo ¿qué es un mapa? ¿Qué tipos de mapas existen? ¿Qué información recoge cada tipo de mapa? Y en relación con otras cuestiones, con el interpretar un mapa o diseñar un mapa a partir de una información, con una escala que remitiría a no lo sé o no sé hacerlo, tengo alguna idea, lo haría con dificultad, lo sé o lo sé hacer, y finalmente lo sé o lo sé hacer, pero de forma adicional sabría explicárselo a otra persona. Como señalábamos, un instrumento que puede resultar valioso en evaluación diagnóstica. Sigamos avanzando y ubiquémonos ahora ante la base de orientación. Esta es un listado que integra de un modo ordenado la secuencia de acciones a seguir para realizar una tarea o para resolver una situación. Sirve como cuaderno de bitácora de cara a la acción, pero también puede servir de instrumento de autoevaluación sobre el seguimiento de determinados pasos en la resolución de situaciones. En este caso, con esta finalidad, lo elaboraría el alumnado y, a continuación, desde su revisión se verificaría su seguimiento y se convertiría, por lo tanto, en un procedimiento. Es decir, estamos ante un instrumento que puede ser instrumento de evaluación, pero también puede ser procedimiento en el seguimiento de la secuencia de pasos para resolver una determinada situación. Vayamos a un ejemplo que tendría que ver con la resolución de problemas. Y una base de orientación podría integrar estos elementos. Leo el enunciado del problema y la pregunta. Subrayo la pregunta y rodeo los datos que son necesarios. Organizo los datos. Pienso el plan para resolver. Aplico el plan y hago las operaciones. Escribo la solución. Reviso para ver que la solución tiene sentido y compruebo que no hay errores. Y si es necesario durante el proceso, reviso el plan y lo reelaboro. Y durante todo el proceso, evito distracciones. Si retornamos a un momento anterior a lo largo de este curso, nos situaríamos ante las funciones ejecutivas en este caso, puestas al servicio de la resolución de un problema. Y en el siguiente ejemplo vemos cómo podríamos combinar una base de orientación con una lista de control para que el alumnado verificara desde la autoevaluación el grado de seguimiento de los pasos en la resolución de un problema. Retornamos a nuestro camino
para hacer una parada en los registros anecdóticos. Estos son instrumentos de registro de información relativa a hechos, conductas, acontecimientos que resultan relevantes y que han acaecido en clase. Y en última instancia, objetivan los hechos y además de eso, incorporan una interpretación de lo acaecido. Cuando utilizarlos, pueden integrarse en el proceso, propiciando fundamentalmente la reflexión y formando parte de una evaluación formativa. Como elementos integrados en el registro anecdótico, podemos incorporar los que aparecen en este ejemplo, donde se plantea la fecha, el contexto en el que acaeció el hecho objeto de análisis, la descripción de lo sucedido y la interpretación realizada por el docente. Seguimos avanzando para detenernos en los diarios de campo. Son estos instrumentos de recogida de información que evidencian los procesos vividos, la intervención docente, la evolución en el aprendizaje del alumnado. ¿Quién elabora un diario de campo? Pues lo puede elaborar él o la docente, pero también el propio alumnado. ¿Y qué incorpora? Fundamentalmente narraciones de hechos, reflexiones. Está abierto también a la presentación de ideas, necesidades, expectativas, intereses, logros, valores, que nos permitirán reconducir la acción didáctica. Y se pueden articular a través de 3 niveles, uno de carácter narrativo o descriptivo, uno segundo de carácter interpretativo y finalmente uno que desemboca en la valoración. Puede servir de mediador en el conocimiento de cómo interpreta el alumnado lo vivido, lo acaecido en clase y también en función de la información para realizar una evaluación formativa o para que el propio alumnado realice una evaluación formadora. Aquí podéis ver un ejemplo de diario de campo para el alumnado, en el que se incorpora la fecha, la clase y se plantea qué hemos hecho y después planteamos qué vivencias personales, qué experiencias, qué emociones, qué necesidades, qué expectativas, qué has logrado, qué dificultades has hallado en tu propio proceso personal y cuáles ha experimentado el grupo a lo largo de la clase. Y finalmente, ¿cómo valoro lo vivido hoy en clase y por qué?